Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. Hoy vamos a presentar en este vídeo cómo estudiar la palabra de Dios. Primer punto que tenemos que tener en cuenta. En 2 de Pedro 1, 19 al 21, vamos a buscarla porque emplearemos mucho la palabra de Dios. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Vamos a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo 3, 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda obra buena. Así que en la Biblia hay el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros y en el Nuevo hay 28. En total son 67 libros. Si ustedes quieren estudiar la palabra de Dios, sabemos que este versículo primero nos dice que la Biblia es para enseñar, redarguir, corregir e instruir a toda persona para toda obra buena. Esto es el fin de la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos estudiar? En la Biblia, al dorso de la Biblia, hay un libro que se llama Concordancia. ¿Qué es la concordancia? Es el resumen por orden alfabético de todas las palabras que están en la palabra de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando queramos estudiar algún tema, es buscar en la concordancia la palabra. Y en la palabra nos llevará el libro, el capítulo y el versículo, y anotarlo. Anotar todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que hablen de esta palabra. Entonces después empezamos versículo por versículo mirando lo que dice y anotándolo. Si vemos que después otro profeta dice lo mismo y no lo amplía, solamente nos quedamos con uno. Pero si un profeta amplía lo que dice el anterior, quitamos el menos amplio y nos quedamos con el que tiene más revelación. Y así vamos estudiando. Después podemos hacer una columna y preguntarnos por qué, cómo, cuándo y dónde. Podemos ir añadiendo y cada versículo lo situamos debajo de la columna que nosotros creamos que es. Y así vamos estudiando. El estudio nos puede durar un mes, nos puede durar una semana, un día o un año, pero al final sabremos cuándo, cómo y por qué de la palabra de Dios. Y veremos que la Biblia, un profeta da una revelación de un evento que tiene que pasar y aclara, o sea, da un 20%. Otro profeta al cabo de 200 años nos revela ya un 40%. Entonces, lo que está revelado el 20% es correcto, porque el otro lo reafirma, pero lo amplía. Entonces, anulamos, tachamos el que solamente nos da un 20% de luz y nos quedamos con el 40%. Y así vamos tachando hasta que aceptamos el versículo del libro que nos da más luz de todo. Y esto lo tenemos ya como base. ¿Cómo debemos estudiar? Debemos estudiar en Isaías 28:10. ¿Qué nos dice? Vamos a buscar Isaías 28:10. Isaías es el libro, 28 es el capítulo y 10 es el versículo. Esto lo encontraremos al principio de la Biblia, que hay el resumen de todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis,
y la página que tenemos que buscar en la Biblia que está aquel libro. Después, el número grande es el capítulo y el pequeño es el versículo, porque después los libros están compuestos por capítulos y por versículos, y el capítulo está dividido en versículos. Así que Isaías 28:10, buscamos el libro de Isaías, buscamos el capítulo 28 y el versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. O sea que la Biblia se interpreta estudiándolo, un poquito a un sitio, a un profeta, y otro poquito a otro profeta. Y la Biblia nos va dando la luz. Ella se traduce sola. Lo que está revelado, porque Dios dice lo que está revelado pertenece al hombre, pero lo que no está revelado pertenece a Dios. Deuteronomio 29:29. Pero si cogemos la concordancia y buscamos la palabra que nosotros queremos saber o estudiar, y vamos al libro y al versículo, porque ahí salen todos, iremos un poquito aquí, un poquito allí, reglón tras reglón, línea sobre línea, y entonces la luz se nos irá dando poco a poco y cada día tendremos un poquito más. Por esto dijo Jesús cuando estaba hablando. Dice en Juan 5:29, vamos a buscar Juan 5:29. Perdón, 5:39. 39. Escudriñad las escrituras, o sea, la palabra de Dios, escudriñad, id de un sitio a otro, estudiadlas, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, santifícalos, Juan 13:13, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. O sea, para ser santificados tenemos que conocer la verdad, y la verdad nos llevará a los pies de Dios y a los pies de Cristo. Lucas 10, vamos a buscar Lucas, el capítulo 10. Bueno, Lucas 10, el versículo 25 al 26. Lucas 10. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, es el conocimiento de lo que está escrito. ¿Qué lees tú? Primera de Corintios 14:32. Esto es una norma que tenemos que tener en cuenta. Primera de Corintios 14:32. Dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dice un profeta tiene que estar de acuerdo con lo que dice el otro profeta. Un profeta no puede decir blanco y el otro decir negro, sino todo lo contrario. Todos los profetas que hablan del mismo tema, todo lo que dicen es verdad, y la palabra de Dios es firme y veraz y permanece para siempre, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que lo que dice un profeta tiene que estar de acuerdo con lo que ha dicho el otro profeta. Ahora, el último profeta puede ampliar más la profecía, pero no derrumbar lo que ha dicho el primero. Cuando tenemos un conocimiento, ¿qué debemos hacer? Y para adquirirlo, vamos a buscar Santiago. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche les será dada. Antes de abrir la palabra de Dios para el estudio, tenemos que hacer una oración a Dios para que nos dé sabiduría, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, para entender la palabra de Dios. Y si tenemos falta de sabiduría, dice, pedidla y os sobreabundará. Pero ¿cómo la tenemos que pedir? Pedirla con fe, sabiendo que la oración es escuchada. Y después, ¿qué tenemos que hacer cuando tengamos un conocimiento y vamos adquiriendo conocimiento? Pues el Santiago 1:22 nos da la contestación. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que nosotros, la verdad que descubramos, tenemos que ponerla de acuerdo. Tenemos que ponerla de acuerdo en nuestra vida. Tenemos que intentar hacerlo. Nos será difícil, pero como vayamos aprendiendo, nos daremos cuenta de lo que nosotros antes llamábamos virtud, que son defectos, y lo que antes eran defectos ahora son virtudes. Intentaremos hacer lo que conocemos. No lo conseguiremos, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pedir a Dios que nos dé fuerza y que nos dé sabiduría para poder hacer, no solamente oír, saber y hacer todo lo que está escrito. Espero que estos versículos y este tema les haya podido ayudar, y les espero en otro vídeo. Gracias y hasta la próxima.